Gilberto, nuestra voz no fue un poco leso. Como que venís manchado. Todos esos chistes que Chistes muy fomes de Gilberto Gil. Asiento. Crúcese nomás, para besarnos. ¿Cómo estáis? Oye, estamos hablando que la gente está... ¿Cómo estáis? ¿Cómo van a saber que Daniel es hermano de Federico Sánchez? Sí. No. Y nos retaban, ¿cómo saben? Si es igualito, si el hermano de Federico... Aclaremos el tiro. Que no. No hay parentesco. No. Oye, aclarado. Nada ofensivo ni nada, pero fue Comparini quien me lo aclaró a mí. Tampoco de Cristian, porque acá decía... ni tampoco de la Beatriz. De la Beatriz Sánchez tampoco. Y de Marta Sánchez tampoco. Tampoco. ¿Viste? Es Ni de Sánchez. Pedro Sánchez, Y de Alexis presidente del gobierno Es español, exclusivo. tampoco. Daniel Sánchez, aquí está. Claro. Bienvenido. Gracias, Pollo. Sí, hay que decir psicólogo y académico. Vamos a poner tu Instagram también en pantalla porque queremos hablar de un tema bien interesante. De la Universidad Central. De la Universidad Central. Espérate, antes de entrar en materia. Pollo, apenas esté listo el café, recibámoslo con un café fino. De los buenos. De los buenos. Bueno, claro. Porque ese se demora más. Entonces yo le ofrecí hace rato y lleva como 2 horas esperando el café. 2 horas echar la puerta para que veáis. Muerto frío. Tini Stolzen, ¿conocen a Tini Stolzen? Por supuesto, cantante argentina muy mediática, pololea con un futbolista. Sí. Bueno, puede que algunas personas no la conozcan, pero es como la ídola de los jóvenes. Absolutamente. Es así ya... Estuvo en el Festival de Viña. Sí, le fue muy bien. Extraordinaria, ella es muy bonita, muy talentosa y estaba haciendo una gira por España, por Europa y al parecer empezó a sentirse mal mientras estaba actuando y se le diagnosticó una crisis de pánico, cosa que la tuvo muy mal porque ella no sabía si de verdad algún día iba a poder volver a subirse al escenario. Y uno dice, pucha, que es común oír que alguien tiene crisis de pánico. Y le preguntaba yo a Daniel cuál es el porcentaje, porque hay muchas, es más común de lo que uno cree, no es una enfermedad tan rara la crisis de pánico. Es que es muy complicado, porque para hablar de crisis de pánico no basta decir tengo una crisis, sino que hay que entender una serie de cuestiones que vienen antes de un fenómeno, una expresión o un resultado que es una crisis. La crisis es el resultado de algo que me está ocurriendo, que me ocurre a nivel físico y a nivel emocional, ¿cierto? Ya. Los seres humanos somos cuerpo, alma y una serie de cosas más. Y cuando hay ciertos desajustes internos dentro de nosotros, penas, tristezas, angustias, miedos, qué sé yo, que no los puedo controlar, porque no los sé controlar, el resultado final es crisis de pánico, es depresión, es el grado de estrés al máximo, que se me cae el pelo, me sale la caspa, me sale urticaria. Finalmente el cuerpo manda, gobierna. De alguna forma habla, claro. Yo la otra vez tuve un accidente, me fracturé 3 costillas, ¿Ya? jugando, y yo tengo psoriasis y la tenía súper controlada. Perdona, ¿qué estaba jugando? Estaba jugando badminton. Mira, ¿qué tal? En el cumpleaños de una niña que tiene 1 año. Y estaba jugando con el papá, pero bueno, jugamos, tiró un tiro muy largo, yo corrí, marcha atrás y me tropecé con un tronco y caí con las costillas al suelo. Qué dolor. Pero lo que quiero decir con esto es que yo tenía mi psoriasis súper controlada. Me vino el accidente de la costilla, o sea, nada que tú podáis pensar. Y al día siguiente, brotaba entero de psoriasis de nuevo. Pareciera ser que hay algo que ocurre a nivel emocional, el impacto que me genera el accidente, el miedo. Se te vacían los pulmones, te quedas sin hablar, piensas que te vas a morir. Fue catastrófico, ¿no? Terminé en urgencia en una clínica. Pero, ok, puedo controlarlo porque, pum, tramadol a la vena y quedé feliz, soy el más feliz del mundo, qué sé yo. Sin embargo, el cuerpo... Al día siguiente me dice, flaco, ¿sabes qué? No es tan simple como tramadol. Pero en el caso de Tini, por ejemplo, y que a lo mejor le pasa a mucha gente en la casa, siente que quizás o normalizamos, tengo pena, tengo esta sensación de angustia, y esperamos a lo mejor a que el cuerpo de alguna forma nos diga, oye, ya para, con la crisis de pánico, con la depresión. ¿Cómo atacarlo antes o cómo darnos cuenta? Digamos. A prevenir, claro, y no llegar como Tini a tener susto ahora de subirse a un escenario, porque uno recuerda la crisis de pánico y al final le agarras pánico al momento en que te pasó también. Claro, lo que pasa es que la crisis de pánico es súbita. Viene, aparece a pito de nada. ¿Y no la puedo prevenir antes? No hay manera de prevenirla. Ya. Lo que sí podemos hacer es que si son recurrentes, yo empiezo a leer mi cuerpo y empiezo a entender que hay ciertas señales que me va dando el cuerpo que me dice, mira, estoy con cierto grado de, qué sé yo, sed, irritabilidad, o estoy un poquito desconcentrado o desconcentrada, y eso es un indicador habitual que viene cada vez que tengo como resultado una crisis, que puede ser de angustia, de pánico y tal. Sin embargo,
por obra y gracia de la naturaleza, del Espíritu Santo, dirán otros seres humanos, todos los seres humanos somos distintos. Entonces, poder decir cómo prevenir esto es una irresponsabilidad propia de psiquiatras diputados. Otra pregunta, te escuchaba hablar de crisis de angustia y crisis de pánico. Son lo mismo. ¿Son mismo? diferentes? Claro, lo que pasa es que la crisis de pánico tiene una característica fundamental y es que tiene asociada la sensación de que te vas a morir. ¿Y la de angustia? No tiene asociada la sensación que te vas a morir. La crisis de angustia o la angustia, voy a plantearlo de otra manera, ¿ok? La angustia o la ansiedad, por decirlo de alguna manera, es buena. Es bueno tener ansiedad. Es bueno para los seres humanos tener ansiedad, tener pena, tristeza, dolor. ¿Es bueno o es normal? Es bueno. Ya. No es malo que alguien tenga pena. ¿Por qué cuando alguien tiene pena le decimos, pero no llore, no sea tonto, no claro. ¿Por qué? Ya. Hay que sacar la pena, es un sentimiento. No hay que sacarla. Son emociones que tienen que salir del cuerpo. No salir, hay que aprender a convivir con ellas. Yo tengo que aprender que cuando tengo pena es una emoción que trae asociada la tristeza, etcétera, etcétera, pero no me invalida la vida, pues. Efectivamente, si, no sé, ahora en la mañana, Loreto, la mujer que se casó conmigo porque no es mi mujer, porque no es mía, ¿cierto? Es ella y yo soy yo, nos casamos. Se levanta en la mañana y ella trabaja en una empresa minera y me dice, Terry, ¿cómo estáis? Terrible, porque se murió un trabajador. Ayer me mandó un correo pidiendo no sé qué y hoy día se murió, lo encontraron muerto en el hotel. Qué fuerte. Eso, una noticia que le afecta en el trabajo, le da mucha pena. Por supuesto. Claro. Y la pena no la inmoviliza, sino que ella dice, qué triste. Probablemente el correlato al cuerpo es el llanto, es que el cuerpo anda un poco cansado, que anda desconcentrada, pero nos hace la loca, se toma un qué sé yo, un rice y anda feliz saltando por la vida, escondiendo esa pena que en algún minuto, cuando sube, cuando se aumenta la cantidad de sensaciones negativas en el cuerpo, explota. Claro. El problema entonces es cuánto dura la pena o no. ¿Cómo la manejo? ¿Cómo la manejo? Espera, yo quisiera aclarar un punto, perdón. Yo también. Es que tiene que ver con que yo alguna vez tuve un episodio de crisis de angustia. Y fue súper útil saber y distinguir cuál es la crisis de pánico. Como decía Daniel, la crisis de pánico en general viene con una sensación de muerte. Claro, de ya, aquí. Nadie te va a poder ayudar. Y es con arritmia, y se hace físico. Entonces es más palpable, no es solamente una cosa que tú estés pensando o sintiendo, sino que además tu cuerpo responde con una arritmia, algo, y tú decís, bueno, la crisis de angustia es similar, en términos que también sentís como que tenía yo pensé que me venía un paro cardíaco, como que tenía un dolor en el pecho, y llegué, ¿te acuerdas? Llegué a la clínica y me hicieron todo tipo y tenía el corazón normal. Lo que pasa es que, claro, frente a situaciones de estrés, el cuerpo reacciona de distintas maneras, y una es la crisis de pánico y la otra es la crisis de angustia, que no son, se parecen pero no son lo mismo. Lo que sí quiero aclarar, y para que Daniela, porque mucha gente en este minuto estará en su casa y dice, eso es lo que yo tenía. Yo me dan crisis de angustia, crisis de pánico. Esto siempre estuvo, lo que pasa es que ahora tiene un nombre y ahora se le puede llamar de una manera a esta sensación. Pero mi mamá tenía, te juro, que llegaba a la clínica porque sentía que se moría y ella le decía así, angustia depresiva. Tengo una angustia depresiva. Entonces nosotros le pusimos ese nombre y ahora por eso te pregunto, porque ella sentía inminente muerte en ese momento. Claro. Y yo traté de como, a mí no me va a pasar esta cuestión. O sea, mamá, ¿qué te pasa? Cálmate, reacciona. Claro. Era como así mi actitud, ¿cachai? Pero claro. Mira, dos cositas. La primera es que la crisis de pánico trae asociada una trampa súper increíble, y es que vengo con esta sensación de que algo me va a pasar y el correlato corporal inmediato es aumento el ritmo cardíaco, empiezo a respirar más fuerte, empiezo a transpirar, y cuando digo chuta, el ritmo cardíaco, estoy respirando, ¿qué me está pasando? Y empiezo a asustarme mucho más, y como me asusto mucho más, el cuerpo se asusta más. Te descontrolas. Es circular, entonces lo que hacemos ahí es que ancle, se pare, llame a su red de contacto, qué sé yo, etcétera, para parar el síntoma, ¿no? Pero si tú me preguntas desde cuándo somos ansiosos, depresivos o tenemos dificultades de salud mental, desde toda la vida. Hoy les estamos poniendo nombre, la ciencia avanza a una velocidad increíble, la ciencia de la salud. Ayer estaba buscando publicaciones sobre el síndrome del quemado, se llama, el estrés de los profesores, y teníamos 303.000 publicaciones sobre estrés de profesores en los últimos 20 años. Impresionante. Claro, mucho. entonces se investiga mucho, le vamos poniendo un nombre y a medida que la ciencia avanza lo va descomponiendo, Ok, entonces, ¿qué es lo que nos decían? Yo soy de una generación a los
tengo 53 años. Yo felizmente nací en una familia distinta. Mi papá era un sociólogo y mi mamá un inmigrante. Entonces nos educaron de manera distinta. Pero a mis compañeros, a mis amigos del colegio, no les permitían darse ciertos lujos que nos daban a nosotros. Yo llegaba a la casa y mi papá decía, ¿qué estás pensando? Así, ¿en qué piensas, Daniel? Pájaros. Con lo que cuesta que los jóvenes hablen y expresen exacto, su... pero en la mayoría, yo me acuerdo cuando una vez un compañero del colegio llegó al colegio feliz en ese tiempo con 1000 pesos porque se había sacado un 7. Entonces yo llego y le digo a mi papá y a mi mamá, oye, al Pepito le sabe poner... Lo premian, claro. ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo? Decía mi papá. Nunca, po. Tu deberes, no sé qué, tu trabajo, el amor por el conocimiento, qué sé yo, no sé qué. En mi casa había un piano, entonces tocábamos piano. Me explico. Entonces nos permitía mostrar la emoción, soltar lo que sentíamos, no juzgarla, sino que sentir. Me siento triste. Bueno, hijo, viva la tristeza. Me siento feliz. Viva la felicidad. Claro. Ahora, pero a otros compañeros de mis generaciones, me siento triste. No. Claro. Estoy preocupado. No. Los hombres no lloran. Es que los hombres no lloran, la niñita no sé qué. Claro. Es que cómo educamos a nuestros hijos si nosotros mismos no sabemos expresarnos. Es que, entonces es súper complicado, porque tú le dices al niño, no llores, no hagas esto, porque nosotros no sabemos hacerlo. Entonces yo encuentro que eso es fantástico y es digno de seguir, de todas maneras. Yo creo que a los niños hay que educarlos. Niños, niñas, hay que educarles con amor, con diálogo, con mucha comprensión, con mucho afecto y nunca olvidar, esto es súper importante, que a un niño hay que ponerle un límite. Si esto no es Macondo, hay que ponerle un límite como decir, tengo ganas de experimentar con alucinógeno, hágalo. Tengo ganas de inyectarme mostaza en la sien, hágalo. Quiero vivir solo a los 14 años, no, pues. Hay un límite en el que el niño tiene que ir conociendo quién es. Y uno también tiene que poner el límite porque a veces pasan estas generaciones de ahora que uno le tiene un poco de miedo a los hijos, ¿te has dado cuenta? Como hoy mi hijo, como que yo voy con cuidado para que no me rete. Pero eso es porque llegó un momento en el que te diste cuenta que antes no hiciste la pega. Claro. De dialogar, de controlar. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Tú dijiste algo muy lindo la otra vez. Dijiste, ustedes fueron las mejores mamás que pudieron ser y que se la coman sus hijos. No hay duda. Sí, porque uno siempre tiene culpa de cómo fue. Si es que un papá, mamá o cuidador significativo no es un abusador infantil, no es un traficante de droga ni traficante de armas, ni es tampoco un, qué sé yo, lo que tú quieras, un ladrón, lo que sea, si no es una mala persona, por decirlo así, como padre o como madre, como papá o como mamá, hizo todo aquello que pudo para educar a los hijos. Y si los hijos hoy día no lo entienden, no tienen alguna factura pendiente, el diálogo con el papá y con la mamá tiene que ser ese. Yo sé que hiciste lo que pudiste, pero esto que hiciste dentro de lo que pudiste me afectó. Claro. Bueno, dialoguémoslo entonces. Nada de pedir perdón. Daniel, volviendo al tema de la crisis de pánico. Estamos en otro tema. No, es que me parece todo lo que hemos hablado es muy interesante. Cuando a una persona le viene la crisis de pánico, ¿es probable que se repita? ¿Puede desaparecer para siempre? ¿Qué pasa? Y te lo pregunto porque mi hermana, la Fran, sufre de crisis de pánico, pero hace como ¿cuántos años? Claro, no. Desde hace muchos años. Pero que, espérate, ¿puedo decir una cosa? Hay que diferenciar mucho, que a mí me costó, uno cuando tiene miedo, le tiene miedo a la araña, al perro, a no sé qué, hay un foco. Yo sé que le tengo miedo. La angustia, siento que algo malo va a pasar, pero no sé qué es. No reconozco, entonces... Y la crisis de pánico es cuando ya te desataste y ya así como me voy a morir y no sé qué. Y hay mucha gente como yo en este minuto, pues yo me trato con medicamentos, pero yo vivo en angustia permanente. Entonces yo siento que todos se van a morir. Los he matado a todos. Así como que me despido y es como, hoy a lo mejor mañana no lo veo. Tengo una angustia de algo que no sé si va a pasar. Entonces eso es lo que... Yo hoy en día, desde que yo tenía 8 meses de embarazo, curiosamente en el embarazo uno no le da tanta crisis de pánico. A ti. A mí. Puede ser. Pero desde que mi hijo, yo tenía 8 meses de embarazo, se me desata una crisis tal. Pero yo llevo más de 20 años con angustia todos los días. ¿Pensando qué? Pensando que se va a morir y tal. Pero tiene que ver con una mala jugada a la mente, porque en el fondo es tu mente que te pone en escenarios que no van a suceder y que son mentiras. Pero hay una no es el escenario, es como manejo la ansiedad. Es como yo me predispongo ante la incertidumbre. Porque si yo te digo, voy a poner un ejemplo muy personal. Cuando empezó el coronavirus,
yo tenía pánico al COVID. Le tenía un pánico atroz. En ese tiempo yo iba a televisión todos los días, entonces era mucha gente. Y estábamos en un programa que dialogaba del COVID con médicos, entonces nos contaban la dura real. Llegaba una doctora y decía, hoy día se me murieron 4 pacientes, no, era terrible. Y yo tenía mucho miedo. Y de repente un día dije, pero ¿cómo le voy a tener miedo a un bicho? O sea, listo, y se murió en COVID. ¿Cómo le puedo tener miedo a eso? Entonces empecé a preguntarme, ¿a qué en verdad le tengo miedo? No le puedo tener miedo a un bicho. Porque un bicho es inferior a la escala humana que nosotros. ¿Qué es lo que me da miedo del coronavirus? Y ahí está la gracia. Empezó con la pregunta. Me da miedo contagiarme. Ya, pero si me contagio, me quedo en la casa y paracetamol, qué sé yo. Sí, pero mi mamá es adulto mayor, persona mayor y vive sola. Entonces, si es que mi mamá se contagia por mí, la verdad, y vive sola, lo más probable es que mi mamá se muera. Entonces, en verdad, empecé a pensar que el miedo no era el COVID, sino que era la posibilidad que yo contagiara a alguien. Por lo tanto, todas las medidas de seguridad las tomé en función de eso, no de contagiar. ¿Y ahí te sentiste mejor? Pero me liberé al tiro. Escarbaste para llegar a la raíz de cuál era tu miedo en el fondo. ¿Qué es lo que me está en el generando fondo, yo creo que lo que más genera miedo es no saber. A ti. O sea, la incertidumbre. Cuando uno ya sabe, se acaba el miedo en el fondo. No necesariamente. Pero perdón, hay un elemento, Daniel, yo quiero complementar que yo creo que, a ver, sin ánimo de polemizar, pero siento que en general la angustia también tiene que ver con la culpa, y las mujeres son bastante más culposas que nosotros. Yo creo que en el sentido, el mundo masculino está hecho como para que tanto y seguir nomás. Tenía una actitud heredada o te educaron de esa manera, de que uno como cuando te caíste, ya, sacúdese y sigue nomás. Entonces, hay un entrenamiento que puede ser pernicioso, nefasto, no tengo idea, el resultado lo mide cada uno, pero en el caso de las mujeres, la culpa las tienen muy internalizadas, entonces, o porque se sienten malas madres, malas esposas, tienen una autoexigencia, creo yo, las mujeres, que la hace desarrollar estas crisis de angustia, lo que sentís tú de angustia, de pánico, de miedo, porque siente que no van a rendir. Yo creo que están sobreexigidas las mujeres, se les pide más y mayor resultado que a los propios hombres, que tienen un rol de proveedor, que es histórico, que es atávico. Pero creo que eso ayuda mucho a que las mujeres tengan esta crisis de pánico. Siento que no han resuelto el tema de su culpa, de sentirse culpable por todo, por la relación de pareja, por los hijos, por la madre, por cómo son en el trabajo, porque se le exige eficiencia y tiene mucho más exigencias también. No sé, Daniel, ¿qué opinas ahí? Dos cositas quiero agregar. La primera es que lo que dice el pollo es un patrón cultural. Es la forma en cómo nuestra sociedad judeocristiana ha ido educando a nuestras personas, ¿no? Y se educa, hoy día estamos felizmente dando vuelta para otro lado, ¿no? Con mucha fuerza, con muchas ganas, todas las diversidades, estamos todos empujando para que sea más equitativo, pero ha sido educada en general la mujer como, culturalmente, la responsable del cuidado de los hijos, por ejemplo. Hasta la ley la protege en ese sentido. Entonces, en un devenir cultural como el nuestro, es muy probable, como dice el pollo, que efectivamente se haya educado a una mujer con mucho más control sobre lo externo a ella que sobre lo interno. Yo no quiero decir que eso sea bien, ni sea bueno, ni sea normal, pero es algo que ocurre. Claro. ¿Sí? Luego, las estadísticas siempre nos dicen que las crisis de pánico, las crisis de ansiedad, ocurren más en mujeres que en hombres. Mira. Lo dice la investigación comparada. Y eso significa entonces, como bien dice el pollo, que probablemente hay un factor que está permanente a lo largo de la historia, que ocurre más en cierto tipo de personas. A quienes nos educaron de otra manera, a quienes nos educaron de manera distinta, ese patrón no corre. Yo por lo menos trato de ser lo más femenino que puedo ser, lo que más puedo ser. Me acuerdo una vez que conversaba con alguien, una chiquilla que me hablaba de su orientación sexual, qué sé yo, y estábamos conversando en la universidad. Yo le decía, bueno, qué fantástico, te felicito por cómo has salido adelante con este tema tuyo de tu orientación. Me parece fantástico que has sido valiente. Y te lo digo como heterosexual, le dije. Aún. ¿Cómo aún, profe? Aún. Yo no sé qué va a pasar mañana conmigo. Es más, te lo digo como hombre. Aún. ¿Cómo, profe? Pero si yo no sé si voy a transitar hacia una diversidad sexual, y como no lo sé, no me importa. Me da lo mismo. Y como me da lo mismo, liberé la culpa, liberé la preocupación, liberé la que me digan que yo parezco, que tú querís, que la pintura que ya pintamos. Me da lo mismo, no me importa. Por lo tanto, cuando me enfrento a esa situación, no genera ningún tipo de emoción negativa.
Claro. Porque yo me libero de eso, como me libero de haber sido una buena mamá, de haber sido un buen papá, de haberme equivocado en tal o cual cosa, de haberme equivocado con la pareja, de haberme... Claro. Qué difícil. Oye, pero si la vida no es fácil. Sí, súper difícil. Sí. No, yo quiero decir algo. Lo que me parece preocupante a mí de la gente que conozco con crisis de pánico es que al principio lo asocian a algo puntual. Por ejemplo, me da miedo y se me desata cuando entro a un túnel. Estoy inventando. Pero después es cuando veo a mucha gente. Después es cuando veo a un perro, también me viene, y se van aislando. Y finalmente no se atreven, se inmovilizan completamente y no se atreven a hacer absolutamente nada, porque ya todo, no le quedan cartas que jugar, porque todo lo asocian con crisis de pánico. Entonces es súper difícil sacar a una persona de ese estado. Les comento algo con respecto a eso. A mí cuando se me gatillaron fue en verano y hacía calor. Y fíjate que yo todos los veranos me siento más mal. Sí, me encanta el sol y todo. Más vulnerable. Pero yo sé y asocio el calor. Y me fui de viaje con la Claudia una vez que lo arruiné todo. Todo, como siempre. Y llegamos a República Dominicana, fue como calor húmedo. Se abrió la puerta al avión y me dice, es húmedo. Ya, pero es un tema re interesante, entonces, que Daniel podría ayudar, porque como, en el fondo va a ser práctico, no respecto a la crisis de pánico, no, los detonantes. Reconocer qué te puede provocar eso, más que provocarte un aislamiento, como dice la Claudia, y arrancar de lo que te provoca, enfrentar lo que te provoca para que esto vayan disminuyendo las posibilidades y no aumentando en la medida que se van sumando otros factores. Se puede arreglar por uno mismo, o sea, ayudarse con fármacos, pero uno puede ir a la raíz de esto para eliminar la crisis de pánico de su vida. Yo les decía la vez pasada que estuvimos contactados que los mejores psicólogos y psicólogas son las personas que nos rodean. Mi red de apoyo, ¿no? Que puede ser un compañero de trabajo, qué sé yo. Y a esas personas, compañeros de trabajo, papá, mamá, pareja, qué sé yo, hijo inclusive, lo primero que tengo que hacer es contarles lo que siento. Claro. En la medida en que yo voy soltando esta emoción que ni yo siquiera entiendo, no sé qué me pasa, qué le tengo miedo, ¿por qué el calor? Mira, abrí la puerta del avión y yo entré en crisis, ¿por qué? Bueno, porque el calor me da pánico. No, si el calor no le da pánico. El calor no le da angustia. Hay algo asociado. Hay algo asociado a la temperatura que pasó alguna vez, algún día, etc. El fármaco es importante, sin duda que es importante. ¿Por qué es importante el fármaco? Porque el fármaco apaga el fuego del incendio. El incendio se permanece igual. El calor, las brasas están bajo tierra. Pero tú no puedes, o es muy difícil como terapeuta, trabajar con una persona con algún tipo de crisis que no la está manejando. Si hay una persona que tiene un trastorno egocéntrico de la personalidad, tú te das cuenta de la imposibilidad de conversar con un egocéntrico respecto a los cambios que tiene que hacer. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hace la medicina, por decirlo así? Disminuye ese síntoma, lo disminuye y lo hace permeable para que podamos dialogar. ¿Es importante el medicamento? Sí, pero sin psicoterapia no sirve de nada. O sea, alivia pero no soluciona. Claro. O sea, pero alivia eso.